Y bueno, vámonos ahora con esta entrevista. Agradezco muchísimo al doctor Helio Masferrer en Antropología y profesor investigador emérito de la Escuela Nacional de Antropología e Historia por atender este enlace. Doctor, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días. Buenos días, saludos también a todos los amigos que nos están viendo. Exactamente, muchísimas gracias. Oiga, pues son tiempos complicados para todo, pero sobre todo ahorita que se nos está atravesando Semana Santa. Bueno. Bueno. ¿Nos escucha, doctor? Sí, le escucho. Le decía que son tiempos complicados en el mundo y en México, sobre todo porque también se está pues avecinando, o ya estamos en plena Semana Santa, vienen días importantes para la religión católica. Y pues en medio de toda esta pandemia, pues de repente pues la gente está confundida. ¿Qué es lo que puede hacer o cómo puede conmemorar estas fechas? Bueno, en el fondo del corazón, porque en definitiva durante mucho tiempo las formas de religiosidad que se desarrollaron en México están basados en la asistencia personal y el contacto físico de los feligreses, visual, etcétera, con las imágenes, con otras formas de podríamos decir, de representación gráficas, y en cambio en este caso, por las razones de sana distancia y las medidas de carácter sanitario que se han tomado, que han sido aceptados por la mayoría de las iglesias, esto lleva a un aspecto de la fe que es que viene de la tradición judeo-cristiana más podríamos decir, ortodoxa, que Dios es invisible. O sea que la creencia es algo que no está basado en representaciones gráficas, físicas, sino es algo de conciencia. Entonces, es un desafío para las iglesias, porque muchas veces las iglesias hicieron énfasis en las imágenes y no en este aspecto de la conciencia. Exactamente, doctor. Se viene Jueves y Viernes Santo y también el Sábado de Resurrección, y mucha gente pues estaba precisamente acostumbrada a asistir a alguna ceremonia o incluso hasta a estas representaciones que se hacen no solamente aquí en la alcaldía de Iztapalapa. ¿Habría una manera para todos los fieles de poder sustituir esta celebración, esta conmemoración, que lo puedan hacer desde su casa? Por supuesto, en definitiva, cada quien puede orar. Hay mucha gente que hace una oración antes de dormir o que hace una oración antes de comer de los alimentos. Entonces tendrá que en la mayoría de los casos ponerse frente a un televisor, a la radio, o simplemente hacer un conjunto de oraciones al respecto. Esto es un desafío para las iglesias, porque en muchos casos las iglesias no dieron una educación religiosa muy profunda en los feligreses, hicieron más énfasis, podríamos decir, en este comportamiento masivo que usted describe, ¿no? Ir a la representación, estar ahí en la bola, pero ahora viene un momento, podríamos decir, de introspección personal, ¿no? Claro. Porque ahora sí estamos frente a una situación muy peligrosa, y si vemos cómo está yendo la cosa en Italia, España, Francia, etcétera, países que aparentemente, que son mucho más desarrollados que México, que tienen un mayor nivel educativo, a cómo nos irá a nosotros, ¿no? Claro, doctor, hace un par de días hubo una imagen que recorrió el mundo rápidamente, y era precisamente la imagen del Papa Francisco en la Plaza de San Pedro, completamente vacía, dando una bendición para pedir por la salud del planeta. ¿Esta imagen se va a volver a repetir para conmemorar así la Semana Santa? ¿Cómo esperaría que el Vaticano pues conmemorara esta celebración? Creo que va a ser exactamente lo mismo. Ya ayer incluso hizo la ceremonia correspondiente al martes, en una situación con muy poca gente, ¿no? Pero debemos, con no más de 15 personas en la basílica.
pero debemos entender que lo religioso es algo más complejo, que no solo es, podríamos decir, la cuestión sacramentalista de hacer la misa, etcétera, sino también el Papa ha hecho énfasis en el comportamiento de los católicos frente a esta pandemia y ha hecho mucho énfasis en las cuestiones de solidaridad, amor al prójimo, etcétera, porque en definitiva esta situación pone a prueba a todo el mundo. Claro. Para decirlo en términos más populares, ¿hasta qué punto es de los dientes para afuera o sale del corazón? ¿Cómo tendría que enfrentar no solamente la religión católica, sino todas las religiones, todos estos cultos alrededor del mundo que se basan precisamente en la concentración de personas en algún punto? ¿Cuáles serían sus desafíos más importantes para esta pandemia? Bueno, es una muy buena pregunta. En el mundo musulmán han prohibido las concentraciones, han cerrado las mezquitas, etcétera, pero hay grupos fundamentalistas islámicos que no aceptan este tipo de restricciones. En el mundo judío, porque el Pesaj, o sea, la Pascua judía, en sentido estricto, la Pascua cristiana toma la Pascua judía, ¿no es cierto? Han prohibido en Israel celebrar el Pesaj, y aquí la comunidad judía mexicana ha hecho lo mismo, para evitar justamente concentraciones de personas y poder evitar los contagios. Y en el caso de los judíos tienen problemas con la población ultra ortodoxa, que en este momento, en el caso de Israel, han cerrado en 2 ciudades que tienen la mayor concentración de judíos ortodoxos. Entonces, sí hay una situación en que todo el mundo tiene que ver cómo, en el marco del respeto a sus creencias, respeta la pandemia. Hay grupos que no han aceptado esto. Por ejemplo, aquí en México, la Nueva Jerusalén de Michoacán, que es una comuna integrista de origen católico, aunque están excomulgados, etcétera, de la Iglesia Católica, no informaron que no van a respetar la cuarentena ni la sana distancia, nada por el estilo, y que van a hacer las cosas por como a ellos les parece. Ahora, evidentemente, la cuestión de grupos minoritarios puede poner en peligro al conjunto de la sociedad, ¿no? Claro, claro. Y bueno, y no solamente este tipo de culto de religión, sino también en Chiapas, por ejemplo, en Domingo de Ramos, pues se reunieron para celebrar precisamente esta conmemoración. Doctor, le agradezco muchísimo que nos haya tomado la llamada y platicarnos acerca de los desafíos, no solamente pues de cada uno de nosotros ante esta pandemia, sino también en esos grupos de culto y la religión católica. Doctor, muchísimas gracias. Muchas gracias. A usted, gracias.